A los 73 años, creí que conocía todas las formas posibles en las que la vida te podía doblegar. Pero cuando mi propia nuera pateó la puerta de mi habitación a las 3 de la madrugada, exigiendo que me largara, porque ese espacio le pertenecía por derecho, y mi único hijo simplemente bajó la mirada y me pidió que cediera, entendí algo. Aterrador. Llevaba décadas financiando mi propio desprecio. Lo que hice después sacudió los cimientos de nuestra familia y me devolvió la dignidad que había dejado tirada en el piso. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. 3 de la mañana en Valle de Bravo. El frío de la montaña se colaba por las rendijas de la ventana y mis articulaciones protestaban con esa punzada sorda que solo los viejos conocemos. Los golpes en la puerta no fueron los de alguien que pide un favor, fueron madrazos violentos impacientes de esos que te sobresaltan el corazón. Me senté en la orilla de la cama, con el pecho latiendo a 1000 por hora, temiendo que la presión se me disparara. Busqué mi bata a tientas apoyándome en el bastón de madera. Yo había pagado este viaje con los ahorros de mi pensión. Yo había elegido esta habitación específica porque mi espalda, destrozada por años de coser ajeno y limpiar oficinas de madrugada, necesitaba una cama firme y una buena chimenea. Era una necesidad básica, no un capricho. Abrí apenas una rendija sosteniendo la respiración. Allí estaba ella, Jessica. Llevaba una pijama de satén rosa mexicano que parecía más ropa de antro, con el cabello perfectamente alaciado y una mirada cargada de asco absoluto. Quiero este cuarto, ahora doña Lupe me soltó, sin un gramo de vergüenza en la cara. Este cuarto tiene jacuzzi, y yo me lo merezco más que usted. Sus palabras fueron como un balde de agua helada en pleno invierno, pero lo que me congeló el alma fue ver a mi hijo Pedro escondido detrás de ella. Mi Pedro, el niño que crié sola, al que le di estudios rompiéndome el lomo en 2 chambas, desde que su padre nos abandonó. Estaba ahí con las manos en los bolsillos del pants y los hombros caídos, cobarde como él solo. Mamá me dijo sin atreverse a mirarme a los ojos con esa voz cansada de mártir. Jessica no puede dormir. La cama de su cuarto está muy dura y le duele la espalda. ¿Te importa si cambiamos? Miré a ese hombre de 42 años y no reconocí absolutamente nada en él. Era un extraño usando el rostro de mi hijo. Le recordé con la voz temblorosa por el coraje contenido que tengo una hernia de disco, que el frío me entumece las piernas y que apenas podía sostenerme en pie. Jessica ni siquiera me dejó terminar de hablar. Puso los ojos en blanco con un suspiro exagerado de esos que te escupen en la cara sin usar saliva. Ay, por el amor de Dios, usted se puede dormir donde sea, ya está acostumbrada, dijo cruzándose de brazos con una prepotencia que me revolvió el estómago. Usted ya disfrutó su vida, ya tuvo su tiempo, ahora es mi turno. Yo soy la esposa, yo tengo la prioridad en esta familia. Ya disfrutó su vida. Esa frase se me clavó en el centro del pecho como una aguja industrial. Lo dijo con un desprecio tan crudo como si mis 73 años de sacrificios de aguantar hambre para que a su marido no le faltara nada fueran basura. Como si yo fuera un mueble viejo y apolillado que podían arrumbar en el rincón más oscuro y frío porque ya no combinaba con su estilo de vida de niña bien. Mi hijo no movió un dedo. No dijo ni pío. Se quedó ahí plantado en la alfombra, esperando a que yo fuera la madre razonable, la viejita comprensiva, el tapete de siempre que se dobla y se pisa para no armar un relajo. En ese pasillo helado bajo la luz mortecina del hotel, tuve una revelación tan dolorosa que casi me tira al piso. Yo había creado a este monstruo. Yo le había enseñado a faltarme al respeto con cada vez que dije, no importa, con cada deuda que le pagué para evitarle un berrinche, con cada lágrima que me tragué en silencio en nombre de la maldita paz familiar. Pero esa madrugada algo antiguo y poderoso despertó en mis entrañas. El vaso se había roto para siempre. Miré a Jessica, luego a mi hijo, y dejé salir una palabra que había olvidado cómo pronunciar. No. Corta, seca, irrevocable. Jessica parpadeó incrédula como si le hubiera hablado en ruso. ¿Cómo que no? Chilló perdiendo toda su pose de elegancia. Le dije que se regresaran a su cuarto, que se aguantaran el frío. Pedro se rascó la nuca visiblemente irritado. Mamá, no empieces con tus cosas, siempre has sido tan flexible. ¿Por qué te pones difícil ahorita? Flexible.
la palabra bonita y educada que usan los abusivos para decir sumisa. Le cerré la puerta en la cara. Escuché el golpe seco de la madera separándome de ellos. Del otro lado oí a Jessica explotar pateando el piso, llamándome vieja egoísta amargada, un estorbo. Los pasos de ambos se alejaron resonando por el pasillo, pero Pedro nunca alzó la voz para callarla ni para defenderme. Me recargué en la puerta sintiendo que me faltaba el aire, pero increíblemente no derramé ni una sola lágrima. Fui hacia mi cama frotándome las rodillas adoloridas, intentando calmar el temblor de mis manos. Y entonces la pantalla de mi celular se iluminó en la oscuridad del buró, rompiendo el silencio. Era una notificación automática de la aplicación de mi banco. Miré la pantalla esperando ver algún cobro retrasado de la caseta de la carretera, pero el texto que leí me dejó sin aliento. El problema nunca fue el jacuzzi, ni la cama dura. Lo que vi en esa pequeña pantalla brillante me demostró que no estaba lidiando con un simple capricho de mi nuera, sino con un robo fríamente calculado, orquestado en las sombras por mi propia sangre. La luz azulada de la pantalla de mi celular me lastimaba los ojos cansados en medio de la penumbra de la habitación, pero las palabras escritas en ese mensaje de texto me cortaron la respiración de tajo. Leí la notificación automática del banco una y otra vez, rezando a Dios para que mis lentes de aumento me estuvieran jugando una mala pasada, pero la realidad en México nunca perdona. Cite Start. El mensaje era claro y letal: intento de cargo por la cantidad de 15,800 MXN. Transacción declinada por falta de saldo. Verifique su cuenta. Cite 1769-1770. Cite Start. Mi corazón, ese mismo músculo viejo que se había partido el lomo limpiando oficinas en el centro histórico de madrugada para sacar adelante a un niño sin padre, dio un vuelco doloroso. Cite 1808. El cargo rechazado no era por un error del hotel. Cite Start. Era por servicios extras, un upgrade a una suite premium, un día de spa completo para 2 personas, una cena especial en el restaurante gourmet y hasta botellas de champaña importada. Cite Cite Start. Todo intentando ser cobrado a mi tarjeta a mi nombre mientras yo dormía. Cite 1771. Cite Start. Miré mis manos, esas manos llenas de manchas por la edad, con los nudillos deformados por la artritis de tanto coser dobladillos ajenos para pagarle la universidad a mi Pedro. Cite 1807. Ahora mi propia sangre usaba sus manos suaves y bien cuidadas para intentar vaciar la pensión de su madre en la madrugada. No querían mi cuarto porque la cama de Jessica estuviera dura. Me querían sacar a patadas porque el sistema les había rebotado el cobro y necesitaban forzar el cambio de habitación en persona. Cite Start. Me senté al borde de la cama y saqué temblando la pastilla para la presión, poniéndola debajo de mi lengua, mientras el sabor amargo me recordaba el sabor de la traición. Cite 1773. La vida de Guadalupe cambió en ese preciso instante, en esa habitación fría. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo, sosteniéndome la mano en esta noche tan oscura, donde una madre descubre que crió a su propio verdugo. Cite Start. A las 7 de la mañana mi cuerpo estaba molido. Cite 1762. Cite Start. No había pegado el ojo en toda la noche, pero mi cabeza estaba extrañamente clara, con una frialdad que me asustaba. Cite 1763. Cite Start. Me bañé, me puse mi pantalón de resorte cómodo, mi suéter de lana y recogí mi cabello plateado con pasadores. Cite 1765-1766. Cite Start. Bajé a la recepción, apoyándome fuertemente en mi bastón, sintiendo que cada paso era un clavo en mi rodilla operada. Cite 1701-1766. La muchacha de la entrada me saludó con una sonrisa impecable, pero yo fui directo al grano. Cite Start. Pedí hablar con el gerente con carácter de urgencia. Cite 1779-1780. Cite Start.
10 minutos después, sentada frente a un hombre de traje gris en una oficina privada, le exigí un reporte detallado de todos los movimientos en mi reservación. Cite 1780, 1783. Cite, Start. El gerente tecleó en su computadora, frunció el ceño y asintió lentamente. Cite 1784. Doña Lupe, aquí aparece una solicitud de upgrade. A las 11:47 de la noche, me dijo con tono profesional. Cite, Start. Y también veo un intento de transferencia del titular de la reserva a las 2:15 de la madrugada. Cite 1785, 1786. 2:15 de la mañana. Cite, Start. 45 minutos antes de que me patearan la puerta a gritos. Cite 1787. Cite, Start. Cerré los ojos, sintiendo que una puñalada helada me atravesaba las costillas. Cite 1787. Cite, Start. Lo habían planeado todo. Cite 1788. Cite, Start. Primero intentaron cambiar el titular por internet para adueñarse de la cuenta, y al fallar subieron a correrme con el cuento del jacuzzi y los dolores de espalda de la princesa de mi nuera. Yo. Cité. Start. Le ordené al gerente que borrara mi tarjeta del sistema inmediatamente y que me diera todo ese historial por escrito firmado y sellado. Cité 1792, 1795. Cité. Start. Cualquier capricho adicional que pidieran, tendrían que pagarlo con su propio sudor. Cite. 1793. Cite. Start. Salí de esa oficina con el papel doblado en mi bolsa, sintiendo que ya no era la misma viejita sumisa que había entrado. Cite 1802. Cite. Start. Caminé hacia el restaurante, me senté en una mesa apartada junto a la ventana y pedí mi café negro sin azúcar con un bolillo integral. Cite 1767. Cite. Start. Mientras masticaba despacio, porque mi dentadura nueva aún me calaba mi mente, empezó a hacer matemáticas. Cite 1768. Llevaba 3 años llenando un barril sin fondo. 3 años desde que Pedro se casó con Jessica. Cite. Start. Empecé a sumar mentalmente la renta de su departamento, el enganche del coche rojo, que ella manejaba, los recibos de luz, las emergencias médicas falsas, las vacaciones, la ropa de los niños. Cite. 1858. Y Baúyo y Jolinjo. Llegué a una cifra que me dio náuseas. Cite. Start. 250,000 pesos. Cite 1910. Cite. Start. $250,000 regalados a un hombre de 42 años que en pago dejaba que su mujer me llamara vieja egoísta en los pasillos de un hotel. Cité 1712, 1754. Y Chen Choba y 0. Cité. Start. Yo no era su madre, era un cajero automático con piernas que nunca cobraba intereses. Cité 1700, 1912. De pronto el celular vibró sobre la mesa de madera, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Pedro. Cite. Start. Mamá, tenemos que hablar. Baja al lobby a las 9:00. Es en serio, chite o mie opt sute shaptes preseche. Leí la pantalla y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Ese tono exigente, esa seguridad de que yo iba a correr a su llamado para abrir la billetera y pedir perdón por existir. Cite. Start. Guardé el teléfono sin contestar. Cite 1817. Miré mi reloj. Faltaban 20 minutos. Terminé mi café con una calma absoluta. Agarré mi bastón, me puse de pie y caminé hacia el elevador. Iba a bajar a ese lobby, sí, pero no para ser la madre comprensiva que ellos esperaban. Iba a bajar para cerrar la sucursal bancaria de su vida para siempre. Cite. Start. Mientras el elevador descendía lentamente hacia el lobby, el dolor en mi rodilla operada se hizo más agudo. Cite 1701. Cite. Start. Pero no me dolía por la edad.
Me dolía por los millones de pedales que pisé en aquella vieja máquina de coser en Iztapalapa, haciendo dobladillos de pantalones y ajustes de vestidos para las señoras de Polanco. Cité 1807. Cité Start. Me dolía por las madrugadas enteras en las que hacía limpieza en un edificio de oficinas en el centro histórico, tragándome el cansancio para llevar un plato de sopa a la mesa. Cité 1808. Todo lo hice por él. Cité Start. Yo crié a mi hijo sola partiéndome el lomo desde que su padre nos dejó cuando Pedro apenas tenía 5 años. Cité 1804. Cité Start. Recuerdo bien aquel maldito día. Salió de la casa diciendo que iba por cigarros y nunca volvió. Se esfumó como el humo, dejándonos con los bolsillos vacíos y el alma rota en 1000 pedazos. Cité Itzien Babalingú. En ese entonces me juré frente a la Virgen que a mi niño no le faltaría nada que lo protegería de las burlas del mundo. Pero qué ironía tan cruel y venenosa. Le di mi vida entera para que no sufriera humillaciones, y terminó siendo él quien me humillara frente a su esposa, tratándome como a un animal viejo al que se le puede patear la puerta en la madrugada. Cité Start. Me senté en un sillón apartado del lobby, apretando el mango de mi bastón de madera para controlar el temblor de mis manos. Cité 1824. Cité Start. Faltaban unos minutos para las 9, la hora exacta en que Pedro me había exigido bajar con ese mensajito altanero. Cité 1817. Saqué mi celular y volví a abrir la aplicación del banco, deslizando el dedo por el historial de los últimos 3 años desde que cometió la estupidez de casarse con Jessica. Cité Start. Fui sumando mentalmente cada cargo, cada supuesto préstamo que jamás regresó. Cité 1908-1909. Cité Start. La renta de su departamento, el enganche de ese coche rojo que ella presumía, los recibos de luz, los viajes y las mentadas emergencias médicas porque los señoritos no querían hacer fila en el seguro. Social chite o mi opt sute chinzech, shino o mi eno sute noa. Cité Start. El total me golpeó como un balde de agua helada, 250,000 pesos. Cité 1910. $250,000 se había ido por el caño de su avaricia. Cité Start. Mientras yo me privaba de absolutamente todo sin comprarme ropa nueva, sin pisar jamás un salón de belleza, sin salir a tomar un triste café con mis amigas. Cité 1811. Ellos vivían una vida de poeta. Lujos a mis costillas. Muchas de nosotras guardamos dolores así callados por amor a los hijos. Si entiendes el peso que llevo en el pecho, deja tu saludo y tu ciudad en los comentarios, porque sé que no estamos solas en este amargo despertar. El nudo en mi garganta era tan grande que casi no me dejaba tragar saliva. Cité Start. Me había convertido en una fuente de dinero ambulante, en un banco abierto las 24 horas, que nunca cobraba intereses. Cité 1912. Y lo peor no era el dinero, sino el asco y el desprecio con el que lo tomaban de mis manos callosas. Recordé una tarde hace apenas unos meses cuando fui a su casa a llevarles despensa pesada. Jessica tomó las bolsas y al rozar mis dedos deformados por el trabajo, hizo una mueca de asco indisimulable. «Ay, suegra, debería ponerse crema, esas manos raspan a mis niños», me dijo con su vocecita chillona y condescendiente. Esas malditas manos rasposas fueron las que pagaron el techo bajo el que ella dormía, y mi hijo, mi Pedro, solo se rió por lo bajo, como si la humillación de su madre fuera un chiste de sobremesa. Cité Start. Yo me tragué la dignidad porque siempre me habían enseñado que la familia es lo primero, cediendo en todo para no armar un relajo. Cité 1727. Cité Start. Pero en ese sillón del lobby me di cuenta de una verdad aterradora, la bondad que se vuelve tapete. No es bondad, es puro miedo a quedarse sola. Cité 1761. Yo me había aniquilado a mí misma, creyendo que así compraba el amor incondicional de mi hijo. ¡Qué estúpida fui! Recordé las navidades pasadas donde yo cenaba las sobras frías escondida en la cocina para que ellos pudieran lucirse con sus amigos de alta alcurnia en el comedor. Mamá, no salgas ahorita que estamos brindando. A Jessica le da pena que te vean con esa ropa vieja.
me llegó a decir Pedro una vez, empujándome de vuelta a la estufa. Y yo, como una idiota ciega, me quedaba en silencio, lavando los platos de los extraños, mientras mi propio hijo me escondía, como si yo fuera una mancha en su vida perfecta. Ese era el precio de mi devoción, mi propia anulación como ser humano. Las lágrimas que no derramé en la madrugada amenazaban con salir ahora quemándome los ojos, pero apreté los labios hasta que me supo a sangre. Llorar era un lujo para los débiles, y yo había dejado de serlo en el preciso instante en que me exigieron salir de mi propia cama. La traición me quemaba las entrañas. Cite, Start. No trajeron dinero propio a este viaje. Cite 1896. Cite, Start. Vinieron a Valle de Bravo, asumiendo que yo sería su chequera infinita, planeando disfrutar a lo grande mientras me arrumbaban en el cuarto más barato. Cite 1896. Cite, Start. Creían que yo era infinita, que mi paciencia y mi cartera no tenían fondo. Cite 1730. Cite, Start. Ignoraban que la vida a los 73 años no es pura sobra, que yo también sentía el frío en los huesos y el cansancio en el alma. Cite 1740. De pronto miré hacia la escalera principal del hotel y los vi bajar. Cite, Start. Ella traía unos lentes de sol enormes dentro del lobby, con esa cara de celebridad ofendida a la que el mundo le debe pleitesía. Cite 1822. Cite, Start. Él caminaba detrás con los hombros caídos y esa eterna cara de víctima permanente. Cite 1823. Venían a exigirme, a regañarme, a manipularme con la vieja táctica de la culpa materna. Pero el dolor ya se había evaporado. En su lugar quedó una furia fría, calculada y letal. El banco de mamá había cerrado sus puertas para siempre, y estaban a punto de descubrir que la misma mujer que se partió el alma para darles todo, tenía el poder absoluto para dejarlos en la calle. El lobby del hotel en Valle de Bravo olía a leña quemada y a café caro, un ambiente de lujo que contrastaba cruelmente con la miseria humana que estaba a punto de presenciar. Me senté en un sillón de piel apartado, apretando el mango de mi bastón hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Cite, Start. A las 9 en punto los vi bajar por la escalera principal. Cite, 1819, 1821. Cite, Start. Jessica caminaba por delante, pavoneándose con unos lentes de sol enormes dentro del hotel como si fuera una celebridad ofendida por la vida. Cite, 1822. Cite, Start. Detrás de ella venía mi hijo Pedro arrastrando los pies con las manos metidas en los bolsillos y esa eterna cara de víctima permanente que tan bien sabía usar para manipularme. Cite 1823. Se acercaron a mi lugar asegurándose de que nadie más escuchara. Cite, Start. ¿Qué hiciste? Me soltó Pedro en un susurro cargado de rabia sin siquiera darme los buenos días. Cite, 1825, 1826. Cite, Start. Bloqueaste la tarjeta. Fuimos a desayunar y marcó error. Cite 1826. Cite, Start. Jessica quería pedir un masaje en el spa y también marcó error. Cite 1827. Cite, Start. ¿Por qué haces esto? Cite 1828. Su cinismo me dio náuseas. Me estaban reclamando por no poder exprimir mi pensión para sus lujos, tratándome como a una empleada desobediente que no había hecho su trabajo. Cite, Start. Les respondí con una calma que hasta a mí misma me asustó, manteniendo la espalda recta. Quité mi tarjeta de la reservación. Cité 1829. Cite, Start. Jessica se arrancó los lentes de sol con un manotazo dramático, mostrándome unos ojos inyectados en puro coraje. Cite 1830. Cite, Start. Hizo que, está jugando, ¿verdad? Me escupió. Cite 1830. 1831. La sangre me hirvió en las venas, pero no levanté la voz. No estoy jugando, muchacha, le contesté marcando cada sílaba como si fueran martillazos. Cite, Start. Ustedes intentaron hacer un upgrade de cuarto a las 11:47 de la noche y a las 2:15 de la madrugada quisieron cambiar el titular de la reserva para cobrármelo a mí.
Cite, 1831. Itsempa Baisanciar. Pedro se puso más blanco que el mármol del piso bajo sus pies. Cité, Start. Se pasó las manos por la cara, tallándose los ojos en un intento patético de balbucear una excusa. Cité, 1833. Cite, Start. Mamá, fue solo un malentendido, un error del sistema, dijo tragando saliva. Cite 1833. Cite, Start. Pensamos que querrías que disfrutáramos mejor el viaje. Solo intentábamos mejorar las cosas para todos. Cite 1834. Cite, Start. ¿Disfrutar mejor con mi dinero?, le pregunté, sintiendo que la presión me subía a la cabeza, latiendo en mis sienes. Cite, 1834. 1835. Cite, Start. Le recordé frente a su mujer sin filtros ni tapujos que habían intentado sacarme a patadas de mi habitación. A las 3 de la mañana, justo después de fracasar en su intento de robarme casi 16,000 pesos en Nera. Caprichos que yo jamás autoricé, cite. Isen Baba y Sansigu. Al verse acorralada, Jessica no sintió ni una gota de vergüenza. En su mundo de apariencias, la culpa siempre era de los demás. Cite. Start se cruzó de brazos, apretó los dientes y me lanzó su mejor veneno. Cite 1836. Cite. Start. La culpa es toda de usted, me gritó importándole un comino que algunas familias en el lobby voltearan a mirarnos. Cite 1836. Cite. Start. Sí, simplemente se hubiera cambiado de cuarto como cualquier persona normal, nada de esto habría pasado. Cite 1837. Cite Start, pero no quiso ponerse difícil, quiso llevarla contra Cite 1838. Cite Start. Siempre ha sido, así es una vieja egoísta y amargada. Cite 1838, 1854. Cite Start. Sentí esa palabra vieja entrar en mi pecho como un cuchillo de carnicero oxidado. Cite 1856. Cite Start. No por la edad en sí, sino por el asco absoluto con el que me descartaba después de haberme exprimido hasta el último centavo. Cite 1856. Cite Start. Para ella mis 73 años de sacrificios no valían nada. Cite 1856. Cite Start. Pedro hace todo por usted, rematóla muy descarada, alzando la barbilla. Cite 1855. Cite Start. Deja tantas cosas de lado y usted no lo valora. Cite 1855. Me incliné hacia adelante, apoyando ambas manos en mi bastón, y la miré directo a los ojos, con la dureza de quien ya no tiene nada que perder. Cite Start. Pedro hace todo por mí, repetí, dejando que la ironía goteara de mi boca. Cite 1857. Cite Start. Jessica, yo pago la renta del departamento donde duermen desde hace 2 años. Cite 1858. Cite Start. Yo di el enganche de ese cochecito rojo, que tanto te gusta presumir en tus redes sociales. Cite 1859. Cite Start. Yo cuido a tus hijos todos los martes y jueves gratis para que tú te vayas a hacer las uñas. Cite 1860. Cite Start. Yo pagué este viaje completito de mi bolsillo. Cite 1861. Cite Start. Así que dime con toda sinceridad, ¿quién demonios hace todo por quien? Cite 1861. Cite Start. El silencio que cayó entre nosotros fue tan pesado como el plomo. Cite 1862. A Jessica se le descompuso la cara, incapaz de articular una sola mentira más. Cite Start. Fue entonces cuando mi hijo, mi propia carne y sangre, se atrevió a decir la frase más cobarde que le he escuchado en sus 42 años de vida. Mamá, tú siempre ofreciste esas cosas, nunca te habías quejado. Cite 1862, 1863. Ahí estaba la raíz purulenta de mi desgracia. Mi propio hijo justificaba su parasitismo simplemente porque yo no me quejaba. Cite Start. Ayudar no es que te agarren de bajada. Pedro, le contesté, sintiendo que por fin me arrancaba una venda llena de espinas de los ojos.
Cite 1864. Cite. Start. Ayudar no es volverme tu cajero automático, ni dejar que tu esposa me corra a gritos de un cuarto que yo misma pagué. Cite 1864, 1865. Al verse sin argumentos, y sobre todo sin acceso a mi dinero, Jessica hizo su berrinche final. Cite. Agarró su bolsa de marca esa que seguramente salió de mi pensión y la aventó contra el sofá con furia. Cite. 1865. Cite. Start. Yo no voy a quedarme aquí oyendo esto. Es ridículo. Cite 1866. Cite. Start. Vente Pedro, tu mamá está loca. Y es completamente ofensiva. Chilló mientras giraba sobre sus tacones y se alejaba pisando fuerte. Cite 1866. Cite. Start. Y mi hijo tuvo un segundo congelado en el tiempo en el que debía elegir. Cite 1867. Cite. Start. Y como siempre, como cada maldita vez, en los últimos 3 años la eligió a ella. Cite 1867, 1868. Cite. Start. Me miró con una mezcla de rabia y profunda decepción, y antes de seguirla como un perro faldero, me soltó su última amenaza. ¿Te vas a arrepentir de esto? Cité 1940. 1941. Cite. Start. Cuando estés vieja de verdad y necesites ayuda, no nos busques. Cite 1942. Cite. Start. Verlo alejarse por el pasillo fue como asistir a mi propio funeral. Pero en lugar de llorar, sentí que las cadenas de plomo que arrastré por décadas se rompían de un solo tajo. Cite 2004. Liangxian Lingu. Cite. Start. Me quedé sola en ese lobby lujoso respirando hondo. Cite 1872. El banco de mamá había quebrado definitivamente, pero Guadalupe acababa de nacer. Cite. Start. Esa noche, después del duro enfrentamiento en el lobby, bajé a cenar sola. Cite 1967. Cite. Start. Pedí una copa de vino tinto, algo que casi nunca hacía, porque en mi cabeza de mujer chapada a la antigua, beber sola en un restaurante lleno de familias se veía triste. Cite 1967. Cite. Start. Pero mientras jugaba con el borde de cristal de la copa y miraba las luces de Valle de Bravo brillar a lo lejos contra las montañas oscuras, entendí algo fundamental. Cite. 1968. 1969. Cite. Start. Lo verdaderamente patético no era cenar sin compañía. Lo miserable era estar rodeada de tu propia sangre y sentirte utilizada como un vil trapo. Cite 1970. Cite. Start. De pronto mi celular vibró rompiendo el silencio de mi pequeña mesa. Cite 1972. Cite. Start. La pantalla iluminó un nombre que me revolvió el estómago. Jessica. Cite 1972. Cite. Start. Dudé un segundo, pero la curiosidad pudo más, y contesté. Cite 1973. Cite. Start. Bueno, doña Lupe empezó, y su voz ya no era la de la fiera que pateaba puertas. Ahora sonaba controlada, suave, untada, en una dulzura tan ensayada que daba asco. Cite 1974. Cite. Start me soltó un discurso prefabricado diciendo que quería pedirme una disculpa sincera, que exageró que estaba estresada por el viaje y que yo siempre había sido tan generosa con ellos. Cite 1975. Ichen Chubai Chishiba. Cite. Start. Las palabras eran las correctas, pero el tónito estaba completamente podrido. Cite 1979. Cite. Era la disculpa barata de alguien que quiere abrir una billetera, no la de alguien que siente arrepentimiento en el alma. Cite 1980. Cite. Start. La dejé hablar, sin interrumpir, saboreando mi vino, y cuando terminó su teatro, le solté la pregunta sin anestesia. Y sobre los 5 intentos de usar mi tarjeta desde ayer en la madrugada, ¿tú sabías? Cite. Y yo palin y yo paí. Cite. Start. Hubo un silencio tan espeso del otro lado de la línea que casi pude escuchar cómo le sudaban las manos. Cite 1981.
Luego, con un descaro que me heló la sangre, tiró a su propio marido debajo del autobús. Cite. Start. Eso fue Pedro tartamudeó. Cite 1982. Cite Start. Él pensó que usted entendería después de que se le bajara el coraje. No lo hizo con maldad. Cite 1982, 1983. Cite Start. Echándole la culpa al marido, la estrategia más vieja y cobarde del mundo. Cite 1983. A veces el despertar de una mujer es un proceso doloroso pero imparable. Si estás de acuerdo con no dejarse pisotear, deja tu like en este video. Me pregunto, ¿tendrías tú la misma frialdad que yo tuve en ese momento para desenmascarar a quien te miente en la cara? Cite. Start. Le respondí con una calma de hielo diciéndole que no se hiciera la inocente, que los dos eran cómplices. Cite 1984. Cite. Start. Los dos pensaron que podían usarme, y los dos van a tener que lidiar con la consecuencia de que yo ya no lo voy a permitir. Le sentencié. Cite 1985. Cite. Start. Al escuchar la palabra consecuencia, el barniz de niña dulce se le cuarteó por completo y volvió a mostrar los colmillos. Cite 1986. Cite. Start. Me reclamó que hablaba como si hubieran cometido un delito grave, cuando solo era un malentendido por dinero de la familia. Cite 1987. Cite. Start. Intentar usar mi nombre y mi dinero a escondidas 5 veces en 24 horas. Exactamente. ¿Cómo le llamarías tú a eso? La atajé. Cite 1988. Cite. Start no supo qué contestar y me colgó el teléfono de un tirón. Cite 1989. A la mañana siguiente no lo dudé más. Cite. Start. Quedarme en ese hotel jugando al gato y al ratón en los pasillos aguantando miradas pesadas. No eran vacaciones, era una tortura psicológica. Cite 1993. Cite. Start. Fui directo a la recepción, adelanté mi salida y pedí un taxi para la terminal. Cite 1994-2013. Cite. Start. Subí a empacar, y al doblar con cuidado la blusa azul que me había puesto con tanta ilusión, la primera noche sentí que estaba guardando los restos de una Lupe que acababa de morir. Cite 2000. Liang Lingyi. En ese momento mi celular volvió a vibrar. Era un mensaje de Pedro. Cite Start. Mamá, supe en recepción que estás haciendo el checkout. ¿Es en serio? ¿Te vas a ir así? Cite 2006. Cite. Start. Le contesté con mis dedos lentos pero firmes que sí, que ya no me quedaría en un lugar donde no me respetaban y donde mi dinero se veía como un derecho ajeno. Cite 2007. Cite. Start. La desesperación en sus letras era palpable cuando me escribió de vuelta. ¿Y nosotros cómo nos quedamos? Sabes que no tenemos dinero para eso. Cite. 2008-2011. Miré la pantalla un buen rato, sintiendo una mezcla de lástima y coraje atorada en la garganta. Se quedan y pagan sus cuentas con su propio dinero, le tecleé. Cite. Start. Van a tener que resolverlo, cortar gastos, pagar solo lo básico, como los adultos responsables hacen todos los días. Cite. 2009-2011. Cite. Start. Ya no llegó ninguna respuesta después de eso. Cite 2012. Al bajar al lobby, arrastrando mi maleta y apoyándome en mi bastón, la escena me partió el alma. Cite. Start. Ahí estaban los dos al pie de la escalera, usando a mis nietos Miguel y Clara como escudos humanos. Cite 201. 4. 2015. 2019. Cite. Start. Pedro se me acercó con pasos pesados, reprochándome que me fuera sin despedirme bien de los niños. Cite 2017. Cite. Start. Le aclaré mirándolo de frente que no estaba huyendo de mi familia, sino saliendo de una situación que se había vuelto insoportable para mí. Cite. 2018. Cite. Start. Jessica, aferrando las manitas de mis nietos, me lanzó una mirada cargada de veneno, acusándome de dejarlos en una situación imposible y preguntando con cinismo cómo les iban a explicar esto a los niños. Cite. Arling y Joe. Arling. Explíquenles la verdad.
le dije mirándola fijamente sin parpadear. Cite. Que para viajar se necesita planear, que no se puede contar con el dinero de otros sin preguntar y que el respeto es la base de cualquier relación. Cite 2021. Miguel, mi niño hermoso de 7 años, se soltó del agarre de su madre y corrió hacia mí. Cite. Start. Abuelita, no te vayas, gritó abrazándose a mis piernas. Cite 2023. Cite. Start. Me agaché ahogando un quejido por el dolor en mi rodilla y lo apreté contra mi pecho. Cite 2023. Cite. Start. Le juré que lo amaba más que a nada, pero que los adultos a veces tenían que arreglar cosas difíciles y que nada de esto era su culpa. Cite 2023. Cite. Start. Cuando me levanté con esfuerzo para caminar hacia el taxi que pitaba afuera, Pedro me agarró del brazo. Cite 2024-2025. Cite. Start. No con fuerza, pero con esa insistencia de niño berrinchudo que se niega a soltar a su madre. Cite 2025. Cite. Start. Mamá, espera, por favor, suplicó, pidiéndome que al menos les dejara la tarjeta esos 2 días. Cite 2022-2025. Cite. Start. Lo miré a los ojos, solté mi brazo de su agarre y sentí que la voz se me quebraba, pero mi decisión no. Cite 2025-2026. Cite. Start. Te amo, Pedro. Siempre te voy a amar. Eres mi hijo, pero ya no voy a dejar que me uses como solución para todos tus problemas. Cite 2026-2027. Cuando aprendas la diferencia entre amor y conveniencia, entre ser un hijo y un parásito financiero, hablamos. Cite. Start. Pero mientras tanto necesito respetarme a mí misma. Cite 2028. Cite. El chofer subió mi maleta y me metí al taxi sin mirar atrás. Cite 2029. Cite. Start. Mientras el coche se alejaba, vi por el retrovisor a mi hijo pasándose la mano por el cabello, parado solo en la entrada del hotel. Cite 2030. Cite. Start. No derramé ni una lágrima. Cite 2031. Respiré profundo y dejé que el aire me llenara los pulmones. Cite. Start. Sentí un dolor inmenso, sí, pero mezclado con una ligereza absoluta. La libertad dolorosa de una mujer que acababa de romper sus propias cadenas. Cite 2032-2033. Cite. Start. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un martirio de 6 horas en un autobús que con cada bache de la carretera me recordaba el peso inmenso de mis 73 años. Cite 2034. Sentada junto a la ventanilla, viendo el paisaje borroso por la velocidad, el fantasma de la culpa materna intentaba colarse por las grietas de mi convicción. ¿Y si había exagerado? ¿Y si, como chillaba Jessica, yo solo era una vieja amargada haciendo un berrinche por una recámara? Cite. Start. Estuve a un pelo de sacar el celular para marcarle a Pedro, para tragarme mi orgullo, decirle que todo estaba bien y que iba a liberarla. Tarjeta. Cite. Start. Pero entonces, como un trayazo en la memoria, me acordaba de la puerta vibrando por las patadas en la madrugada y de la mirada de mi hijo mudo y cobarde entregándome en bandeja de plata a las humillaciones de su para. Mujer. Cite 2036-2037. No, la decisión estaba tomada. Cite. Start. Cuando por fin abrí la puerta de mi casita, me recibió ese olor aguardado a soledad y a encierro. Cite 2038-2039. Cite. Start. Dejé la maleta tirada en la sala. El cuerpo ya no me daba para arrastrarla hasta el cuarto. Cite 2039. Cite. Start. Me desplomé en el sillón viejo y el silencio de las paredes me cayó encima como una losa de cemento. Cite 2040. Apenas me estaba quitando los zapatos ortopédicos cuando el celular vibró. Cite. Start. Era mi hermana Chabela, la única mujer en este mundo que jamás me ha endulzado la píldora. Cite 1873. Cite. Start. Le contesté con un nudo en la garganta, sintiéndome vulnerable. Y le solté toda la sopa. Los golpes en la puerta, el intento de robo con la tarjeta, la humillación en el lobby y mi huida en taxi. Cite 1875. Liang Tianlin CCC. Cite. Start.
Chabela me escuchó sin interrumpir, y al terminar soltó un suspiro tan pesado que retumbó en la bocina. Cite, 1876-2045. Cite, Start. Hiciste bien, Lupe. Ya era hora de que dejaras de ser su cajero automático con patas, me sentenció con esa voz ruda que no admite réplicas. Cite 1877, 1878. Yo todavía con el corazón apachurrado le confesé que me sentía como la peor madre del mundo, que quizá fui demasiado cruel al dejarlos a la deriva. Chabela soltó una carcajada amarga. Cite, Start, cruel Lupe cruel, es criar a un baquetón de 42 años que no sabe ni limpiarse, sin pedirte prestado me espetó sin filtros. Cité 2046, 2047, cite, Start. Tú no eres culpable de su inmadurez. Hiciste lo tuyo, plantaste, regaste. Si la maldita planta no quiso echar raíces propias, ¿ya no es bronca del jardinero? Cite 2051-2052. Sus palabras me abrazaron el alma, pero la paz duraría muy poco. Cite, Start. Pasaron un par de semanas en las que el silencio de Pedro fue absoluto. Cite 2071. Cite, Start. Ni un mensaje de texto, ni una llamada para saber si había llegado viva a mi casa. Cite, 2071. Cite, Start. Intenté seguir con mi rutina, regaba mis macetas, me preparaba mi café de olla sin azúcar y veía la novela de las 6. Cité 2054. Cite, Start. Quería convencerme de que por fin estaba disfrutando de mi propia vida, de que no estaba esperando como idiota el sonido del celular con una disculpa sincera. Cite, 2055-2057. Hasta que una tarde Chabela me marcó de urgencia con la voz alterada. Cite, Start. Lupe, ¿ya viste la porquería que subió tu adorado tormento al Facebook? Me preguntó casi gritando. Cite 2073. Cite, Start. Yo que casi ni le muevo a esas cosas del Internet, abrí la aplicación con las manos temblando. Cite 2074. Y ahí estaba el golpe de gracia. Una publicación de él, acompañada de un texto que me clavó un puñal directo en el pecho. Cite, Start. Decía, a veces las personas que más amamos son las que más nos decepcionan. Familia es quien está en las malas, no quien te abandona dejándote tirado cuando más lo necesitas. Aprendí esto de la peor forma. Cite 2075, 2076. Cite, Start. El aire se me atoró en la garganta al leer semejante bajeza. Cite 2077. Cite, Start. Mi propio hijo, el hombre al que le regalé $250,000 en 3 años, me estaba linchando públicamente frente a todos sus contactos. Cite, 2077. 2078. Cite, Start. Estaba jugando la carta de la víctima perfecta, pintándome ante el mundo como la villana desalmada de su telenovela. Cite, 2085-2086. Cite, Start. Deslicé el dedo por la pantalla y vi docenas de comentarios de tías, primos y amigos dándole el pésame por su terrible situación, ofreciéndole ayuda y ánimo. Cite 2079-2080. Pero lo que me hizo hervir la sangre hasta darme mareo fue la respuesta de Jessica fijada hasta arriba para que todos la leyeran. Cierto amor había escrito la muy mosca muerta. Cite, Start. Uno solo descubre quién importa de verdad en los momentos difíciles. Tu mamá ya mostró quién es, pero nosotros nos tenemos el uno al otro y con eso basta. Cite 2081-2082. Cite, Start. Sentí un asco profundo visceral. Cite 2085. La misma mujer que intentó robar mis datos bancarios a las 2 de la mañana, ahora se daba baños de pureza en Internet. Cite, Start. Yo era la suegra bruja, la vieja malvada, el monstruo tacaño que los había dejado a su suerte. Cite 2086. Lloré, sí. Cite, Start. Lloré de rabia, de impotencia y de un dolor que te cala hasta los huesos. Cite 2125. Cite, Start.
El luto por el hijo que creía haber criado me aplastó esa noche en la soledad de mi recámara. Cite 2126. Cite. Start. Me dieron unas ganas tremendas de contestarles en esa misma publicación, de subir fotos de los estados de cuenta, de gritarle a todos esos hipócritas que esos dos eran unos parásitos, chupasangre, que me estaban dejando en la ruina. Cite 2082. Cite Start. Pero apagué la pantalla del celular y lo dejé boca abajo sobre el buró. Cite 2082. Cite Start. No iba a entrar a su jueguito de victimización ni a tirar perlas a los cerdos. Cite 2082, 2083. Cite Start. No me iba a rebajar a pelear mi dignidad y mi verdad en una plaza pública digital llena de mirones. Cite 2083. Cite Start. Que el mundo entero creyera lo que le diera la gana. Los que tenían que saber la verdad ya la sabían y les ardía en las tripas. Cite 2084. Esa puñalada trapera en las redes sociales no me destruyó. Al contrario, terminó de matar cualquier pizca de culpa que me quedara rezagada. Cite Start. Cambió algo fundamental en mí. Cite 2085. Cite Start. Me di cuenta de que si para ellos yo era la mala del cuento por cortarles el chorro de dinero, entonces iba a ser la mejor villana de la historia. Cite 2085. A la mañana siguiente me lavé la cara y me preparé para ir al banco. Cite Start. Desperté con los ojos hinchados por haber llorado la noche anterior, pero el llanto ya no era de tristeza. Era el lodo que dejas atrás después de una tormenta. Cite 208 42124 2125. Cite Start. Me lavé la cara con agua bien fría, me preparé mi café negro sin azúcar y salí a cuidar mis plantas al balcón. Cite 2127, 2163. Cite Start. Me miré al espejo y la frase venenosa de esa escuincla caprichosa resonó en mi cabeza como un eco oxidado. Usted ya disfrutó su vida. Cite 1739. Qué perversa ironía. Cite Start. Me había pasado 73 años de mi existencia viviendo exclusivamente para los demás. Cite 2099. Cite Start. Primero desgastándome por un esposo que se fue por cigarros y nunca volvió. Luego partiéndome el lomo por mi hijo. Y finalmente siendo el tapete de la nuera y la niñera gratuita de los nietos. Cite 1805-2099. Pero hoy el banco de mamá iba a ser su corte de caja definitivo. Cite Start. Agarré mi bastón, no como el apoyo de una vieja achacosa, sino como un cetro de mando, y me fui en persona directo a mi sucursal bancaria. Cite 2089. Cite Start. Llegué al banco, me salté la fila de las ventanillas y pedí hablar directamente con el gerente. Cite 2089. Cite Start. Me sentaron frente a un hombre de traje gris que, al abrir mi expediente en la computadora y ver el historial de mis transferencias de los últimos 3 años, no pudo disimular que se le cayeron las alas del curenta. Corazón. Cite 2089. Cite Start. Usted estaba prácticamente manteniendo a otra familia, me dijo con ese tono de lástima profesional que te dan cuando te ven la cara de mensa. Cite 2090. Cite Start. Le sostuve la mirada, apreté los labios y le contesté sin que me temblara ni un milímetro la voz. Estaba joven, pero ya no. Cité 2090-2091. Cite Start. Le exigí de tajo que me quitara de inmediato como aval de las 2 tiendas departamentales donde los muy sinvergüenzas se habían enjaretado deudas enormes para amueblar su nidito de amor a mis costillas. Leancelin Josar. Pero el destino en México siempre te guarda una bofetada extra para que despiertes bien. Cite Start. Mientras el gerente revisaba a fondo el sistema, descubrí que tenía una tarjeta adicional vinculada directamente a mi cuenta de cheques, un plástico del que ya ni me acordaba. Cité 2093. Sentí que la sangre se me iba a los talones y un mareo me nubló la vista. Cite Start. Mi propio hijo,
el mismo que andaba lloriqueando y haciéndose la víctima en Facebook por sentirse abandonado. Tenía una llave secreta a mis fondos. Cite 207-42077-2093. El estómago se me revolvió de puro asco y coraje. Cite Start. Le ordené al gerente que cancelara ese plástico al momento y que borrara mi RFC de todas las cuentas donde Pedro me tenía registrada como su contacto de emergencia, cite 2093-2094. Cite Start. Cada cancelación, cada retiro, cada corte que hacíamos era una pequeña liberación para mi alma, cite 2094. Sentí literalmente, como si me arrancaran una sanguijuela del cuello. Dolió el tirón, sí, pero fue inmensamente liberador. Cite Start. En lugar de regresarme a encerrar a mi casita con olor a guardado para seguir lamiéndome las heridas, caminé por la calle respirando un aire distinto. Cite 2038. Cite Start. Llevaba años esquivando los aparadores de las tiendas, convenciéndome de que mis zapatos rotos aguantaban otra suela más, con tal de poder mandarle dinero a Pedro. Cite 1811-2095. Cite Start. Entré a una tienda y por primera vez en décadas me compré ropa nueva. Cite 2097. Cite Start. No fue una exageración, solo unas piezas bonitas, coloridas y cómodas, hechas exclusivamente para mí. Cite 2097. Cite Start. Me compré unos zapatos ortopédicos de los buenos, de esos que no me calaran tanto al caminar. Y hasta unos libros de letra grande que siempre había querido leer. Cite 2097. Me sentía como una forastera habitando mi propio cuerpo, aprendiendo a respirar aire limpio después de haber vivido asfixiada en la cueva de sus exigencias constantes. Cite Start. Empezaba a darme cuenta día tras día de que se me había olvidado por completo el simple y hermoso acto de vivir mi propia vida. Cite 2098. Cite esa misma tarde agarré el teléfono e hice algo que venía pateando desde hace meses, por cederle mi tiempo a ellos. Agendé mis citas médicas con el dentista, el oculista y el ortopedista. Cite Liangxianlin Yosechi. Cite Start. También me armé de valor y me reincorporé al grupo de tejido de la parroquia, donde las señoras me recibieron con abrazos tan cálidos que me surcieron los hoyos del corazón. Cite 2096. Cite Start. Poco después, en mis caminatas por el parque conocí a doña Laura, una señora de 80 años con más pila que muchos jóvenes. Cite 2132. Cite Start. Ella me confesó que también mantuvo a su hijo hasta los 50 años, hasta que un día se cansó, lo corrió y le puso las maletas en la banqueta. Cite 2134-2137. Cite Start. Ahí comprobé que las madres a veces creamos a nuestros propios tiranos cuando nos empequeñecemos por el pánico a quedarnos solas. Cite 2133-2140. Cite Start. Al caer la noche, cené ligero viendo mi novela y me senté en mi sala. Cite 2054. Cite Start. Ya no estaba esperando con angustia la llamada de Pedro pidiendo dinero, ni el mensajito manipulador de Jessica queriendo que le cuidara a los niños. Cite 2055. Cite Start. Por primera vez en años, en décadas, tal vez estaba viviendo para mí, solo para mí. Cite 2057. Pasaron 2 meses. 2 meses enteros en los que la paz recién ganada de mi casita comenzó a tener un sabor agridulce como a café pasado. Me había liberado de la sanguijuela financiera y de los malos tratos, sí, pero el silencio en mi sala a veces me asfixiaba el alma. Extrañaba el alboroto de mis nietos, las carreritas locas de Miguel por el pasillo y las risas de Clara cuando le preparaba sus molletes. No los había visto desde aquel abrazo apretado en el lobby del hotel en Valle de Bravo, justo antes de subirme al taxi. La punzada en el pecho regresó, pero esta vez no era por la presión alta, era por la pura y cruda nostalgia que te raspa por dentro. ¿Será que mi propio hijo me estaba impidiendo verlos a propósito, usando a los niños como moneda de cambio, como un vil castigo por haber cerrado la sucursal bancaria de mamá?
La duda me carcomía por dentro como ácido muriático. Esa noche, sentada en el mismo sillón donde le tejía suéteres a mi hijo, cuando era un chamaco, me tragué el maldito orgullo y le marqué. Necesitaba saber de mi sangre, aunque me costara la paz. Contestó al quinto timbre, y su voz no era la del hijo que atiende con cariño a su madre, sino la de un abonero de tienda, al que le debes dinero fría, cansada y a la defensiva. Le pregunté por los niños tratando de mantener mi tono suave, rogándole a todos los santos que la madurez hubiera tocado su puerta en este tiempo. Ahí van creciendo, me soltó en seco sin dar detalles. Le dije que quería verlos, que los extrañaba horrores, y que mi casa se sentía muy vacía sin ellos. Del otro lado de la línea, el silencio se hizo tan pesado que casi rompe la bocina del aparato. Luego, con una frialdad que me congeló la sangre y me puso la piel de gallina, me dijo que era mejor dejar pasar un tiempo. Me soltó sin anestesia que los niños estaban muy confundidos con mi repentina huida y que no sabían qué había pasado de verdad. Confundidos. ¿Qué demonios les dijiste? Le reclamé sintiendo que la taquicardia regresaba con fuerza. Con un cinismo que solo te da la desvergüenza total, me contestó que les había dicho que la abuela se enojó con ellos y simplemente los abandonó. Había envenenado la mente de mis propios nietos para cubrir sus raterías y su ineptitud. Le exigí casi con lágrimas de impotencia que me dejara verlos, que yo misma les explicaría que mi ausencia no tenía absolutamente nada que ver con ellos, que los grandes a veces tenemos que arreglar cosas difíciles, pero que el amor de abuela jamás se acaba. Pero Pedro ya tenía su trampa armada y lista para soltar el golpe final. No, mamá todavía no, dictaminó con el tono arrogante de un juez perdonavidas. Creo que primero tienes que pedir una disculpa de verdad, reconocer el daño inmenso que nos hiciste al humillarnos para que entonces podamos normalizar las cosas. Sentí que el coraje me subía desde la boca del estómago como lumbre viva. ¿Pedir disculpas? ¿Yo de qué? De haberme defendido cuando intentaron robarme casi 16,000 pesos a las 2 de la mañana, de no haberme dejado humillar por la escuincla caprichosa y mantenida de su mujer, me estaba condicionando el amor, puro de mis nietos, al tamaño de mi cartera. Estaba usando a su propia sangre como rehenes de su berrinche económico. Era el chantaje más vil, un hombre hecho y derecho de 42 años extorsionando a su madre de 73 por el límite de una tarjeta de crédito. Mi pecho era un campo de batalla devastador. Una parte de mí, esa madre vieja cansada y acostumbrada al sacrificio, quería gritarle: perdón, Pedro, perdón, por todo te doy lo que quieras, pero déjame abrazar a mis niños. Quería rendirme, pagar el maldito rescate que me exigía y volver a mi papel de tapete pisoteado con tal de oler el cabello de Clara otra vez. Pero la nueva Lupe, la mujer que se había curado las rodillas de tanto arrastrarse por migajas de cariño, se plantó firme como un roble. No voy a pedir perdón por haberme respetado, nunca, le sentencié con la voz temblando, pero de pura rabia contenida. Y si estás usando a mis nietos, a unos niños inocentes, como ficha de cambio para manipularme y exprimir mi pensión, entonces estás demostrando ser mucho más ruin y cruel de lo que me acusas a mí. Él no se quedó callado, su soberbia no se lo permitió. Tú fuiste la cruel. Tú nos abandonaste cuando más te necesitábamos. Me escupió con veneno antes de que yo colgara. No tenía ningún sentido seguir debatiendo con una pared de ladrillos y victimización. Esa noche me derrumbé por completo. Lloré como no lo había hecho desde el lejano día en que su padre nos dejó por otra. Lloré a moco tendido, abrazada a mi almohada, empapándola de lágrimas saladas y amargas hasta quedarme sin aire. Pero este llanto no era de arrepentimiento por haber cerrado la chequera. Era el luto desgarrador por la familia que alguna vez soñé tener y que acababa de pudrirse frente a mis ojos. Pasaron 2 meses más de un silencio sepulcral, un encierro emocional en el que tuve que aprender a vivir con el hueco inmenso de su ausencia, convencida de que los había perdido para siempre. Me resigné a ser la villana en su versión retorcida de la historia, hasta que una tarde de jueves, mientras regaba los malbones de mi balcón tratando de engañar a la maldita tristeza, el celular volvió a sonar. No era el número de Pedro, no era la hipócrita de Jessica, era un número fijo desconocido. Al contestar, la voz apurada y formal de una mujer me heló el alma en menos de un segundo. Bueno, doña Lupe, le hablamos de urgencia de la escuela de Miguel. Hubo un accidente grave y sus padres no contestan el teléfono en ningún lado.
Cite Start. El eco de la voz de la secretaria de la escuela me taladró el tímpano y me congeló la sangre en las venas. Cite 2143. Cite Start. Miguel se cayó en el recreo y se lastimó el brazo, me dijo la mujer con esa urgencia burocrática que te pone los pelos de punta. Cite 2144. Cite Start. Pero lo que me provocó un coraje marca diablo, un nudo de rabia que casi me ahoga, fue la siguiente frase. Su papá no contesta el celular y su mamá tampoco. Cite 2145. Par de irresponsables. Mientras mi niño estaba llorando en la enfermería con un dolor insoportable, los flamantes padres del año seguramente estaban muy ocupados ahogándose en sus deudas o ignorando llamadas de números desconocidos para que no les cobraran. Cite Start. Agarré mi bastón con una fuerza que no sabía que tenía. Tomé mi bolsa y me salí a la calle como alma que lleva el diablo. Cite 2147. En el trayecto en taxi, el pecho me latía desbocado. Me imaginaba lo peor, sintiendo esa desesperación cruda que solo una abuela conoce cuando le tocan a su sangre. Cite Start. Llegué a la escuela con la respiración entrecortada y la rodilla operada punzándome sin piedad. Cite 2148. Cite Start. Al entrar a la enfermería, vi a mi Miguelito sentado en una silla diminuta, con el bracito vendado de forma provisional y las mejillas empapadas en lágrimas. Cite 2149. Cite. Al verme. Su carita se iluminó como si hubiera visto a un ángel. Gritó abuela y corrió a enredarse en mis piernas olvidándose del golpe por un segundo. Cite 2150. Cite. Start. Lo apreté contra mi pecho, aspirando ese olor a sudor de niño chiquito y jabón, mientras él me presumía con vocecita temblorosa que había sido muy valiente y que casi no había llorado. Cite 2151. L'ancien iba a usar. Cite Start. Pero la verdadera puñalada, el golpe que me partió, el alma en dos, vino cuando me miró con sus ojazos inocentes y me soltó a quemarropa. ¿Por qué te perdiste, abuela? Mi papá dijo que te enojaste con Furmi Ladira. Nosotros. Cite 2157, 2158. Sentí que la bilis me quemaba la garganta. Cite Start. Ese cobarde de Pedro no solo me había difamado en Facebook, sino que le había envenenado la cabeza a mi propio nieto, haciéndole creer que yo los había abandonado por puro berrinche. L'ancien y valiose. Cite Start. Me tragué la rabia y le juré a mi niño que yo jamás por ningún motivo me enojaría con él ni con su hermanita Clara. Cite 2159. Cite Start. Lo saqué de la escuela y nos fuimos directo a urgencias. Cite 2155. Cite Start. Gracias a Dios y a la Virgen, la radiografía mostró que no había fractura, solo un esguince feo, que requería desinflamatorios, hielo y unos días de reposo absoluto. Cite 2163, 2164. Cite Start. Para calmarle el susto y verle una sonrisa me lo llevé al Vips que estaba cerquita del hospital y le compré su hamburguesa favorita. Cite 2165. Fue entonces, viéndolo comer tranquilo y a salvo, cuando decidí que ya era hora de enfrentar a la bestia. Saqué el celular y le marqué a Pedro. Cite Start. Me contestó al quinto timbre y su voz, al decir «¿Qué pasó, mamá?», destilaba una irritación y un hartazgo que me encendieron la sangre. Cite 2166. Él juraba que yo le hablaba para arrastrarme pidiendo perdón. Cite Start. Estoy con Miguel, le solté con una frialdad de hielo cortando su soberbia de tajo. Cite 2166. Cite. Start se lastimó en la escuela y lo traje al hospital, porque ustedes no se dignaron a contestar el maldito teléfono. Cite 2166. Cite Start. El silencio sepulcral del otro lado de la línea fue la música más dulce y aterradora que he escuchado. Era el sonido del pánico de un hombre que se da cuenta de su propia miseria. Cite 2167. Cite Start. Tardó exactamente 30 minutos en llegar al restaurante. Cite 2171. Cuando lo vi cruzar la puerta de cristal, casi me voy de espaldas.
El junior altanero que se paseaba por Valle de Bravo, exigiendo lujos con mi dinero, había desaparecido por completo. Cité. En su lugar, entró un hombre derrotado con ojeras profundas que le comían la cara, la camisa arrugada, la barba rala de varios días y una postura tan encorvada que parecía haber envejecido 10 años de años. Golpe Cite 2171. La realidad de no tener mi pensión para tapar sus hoyos financieros le había pasado una factura carísima y devastadora. Cite. Start. Se acercó a nuestra mesa, saludó a Miguel con un alivio genuino al verlo comiendo su hamburguesa y luego se desplomó en la silla frente a mí. Cite 2172, 2176. Cite Start. Nos quedamos en un silencio asfixiante, incómodo, cargado de todas las verdades que no nos habíamos dicho en 2 meses. Cite 2176. Cite Start. Finalmente bajó la mirada derrotado y me confesó con la voz rota que se las estaban viendo negras. Cite 2177, 2178. Cite Start. Me soltó como si le arrancaran las muelas sin anestesia, que sin mi dinero tuvieron que cortar el cable, recortar gastos a lo bestia, y que Jessica estaba furiosa trabajando más horas y escupiéndole veneno todos los centesiaras. Días. Cite 2178, 2179. Cite. Ella dice que soy un débil, que debía haberte retenido, que debía haberte obligado a volver a pagar todo. Me confesó destapando la cloaca de su matrimonio. Cite 2181, 2182. Esa escuincla caprichosa seguía creyendo que yo era una vaca lechera a la que podían seguir ordeñando a la fuerza, y lo castigaba a él por no tener las agallas de domarme. Pero entonces Pedro levantó los ojos. Cite Start. Había algo distinto en su mirada, un destello de vergüenza y de conciencia que no le veía desde que era un chamaco. Cité 2180. Cite Start. Pero yo creo que tal vez tenías razón, mamá, murmuró, y sentí que el corazón se me detenía de golpe. Cite 2183. Cite Start. Tengo 42 años y todavía esperaba que mi mamá me resolviera todo. Eso no es normal. Cite 2185. Cite Start. Una lágrima necia se me escapó resbalando por mi mejilla arrugada. Cite 2186. Cite Start. Me apresuré a aclararle con la voz firme, pero llena de amor, que no le iba a dar ni un solo peso, que la llave del dinero seguía cerrada bajo 7 llaves. Cite 2186. Él asintió despacio, tragándose su orgullo. No te pido dinero, me dijo con una sinceridad que me desarmó por completo. Cite Start. Solo quiero intentar crecer. Cite 2187. Cite Start. Y allí, en medio del olor a papas fritas y el bullicio del Vips, supe que el doloroso infierno de haberle cerrado la puerta había valido cada maldita lágrima. Cite 2188. Pasaron 6 meses desde aquella tarde, en el Vips medio año, en el que la vida nos dio una sacudida brutal para ponernos a cada quien en nuestro maldito lugar. Cite Start. La primera ficha en caer, como era de esperarse, fue el matrimonio de fantasía de mi hijo. Cite 176, 178. Cite Start. La princesa de satén rosa empacó sus maletas de diseñador en cuanto vio que el cajero automático no volvería a escupir billetes mágicos. Cite 172, 182. Jessica no aguantó ni 2 meses viviendo con el presupuesto ajustado de un simple mortal. Cite Start. Se largó llevándose hasta las cortinas del departamento y dejando a Pedro con una montaña de deudas que él mismo había firmado por complacerla. Cite 182, 183. Me enteré por Chabela que el día que lo abandonó, le gritó en la cara con ese veneno que también conocía: «Eres un pobre diablo, un inútil que no es nadie sin la cartera de su madrecita». Cite Start. Fue un golpe bajo sí, pero también fue el escupitajo de realidad que mi hijo necesitaba para despertar del coma en el que vivía. Cite 176.085. Cite Start.
A veces la vida te tiene que arrancar la piel a tiras para que te nazca una nueva más gruesa, más resistente a las sanguijuelas. Cite 186. Cite Start. Ver el nido vacío de mi hijo me partió el alma en 1000 pedazos, no voy a mentir. Cite 175, 178. Cite Start. La madre que llevo dentro, esa vieja alcahueta que solía resolverle la vida, aullaba de dolor queriendo correr a rescatarlo, queriendo pagarle las tarjetas y comprarle su despensa para que no sufriera. Ambre, cite 1814, 1807. Cite. Start me mordía las manos hasta sacarme sangre para no agarrar el celular y transferirle mis ahorros. Cite. 176. 183. Pero me amarré las tripas y me tragué mi instinto protector. Cite. Start. Sabía que si le aventaba un salvavidas, en ese instante todo el sufrimiento, cada insulto que me tragué en aquel pasillo de Valle de Bravo, habría sido en vano. Cite 176, 185. Él tenía que ahogarse un poquito para aprender a nadar. Cite. Start. Y vaya que tragó agua sucia. Cite 185, 186. Cite. Start. Pedro tuvo que malbaratar ese cochecito rojo que tanto presumía Jessica y empeñar su reloj suizo para no ir a parar a la cárcel por los pagarés atrasados de las tiendas departamentales. Cite. 177. Y pasear. Consiguió un segundo empleo en el turno nocturno de un almacén cargando cajas bajo la luz parpadeante de unas lámparas fundidas. Cite. Start. Mi muchacho, el que se daba ínfulas de gran ejecutivo en restaurantes de Polanco, ahora llegaba a su cuartito rentado, con las manos llenas de callos y la espalda molida a palos. Cite 175. Y será. Cite. Start. Una tarde de domingo lluvioso, me invitó a tomar un café en su nuevo departamentito en la colonia obrera. Cite 175, 178. Cite. Start. No era un lugar lujoso, olía a humedad y las paredes necesitaban a gritos una buena mano de pintura, pero estaba limpio a su manera. Cite 175, 184. Cite. Start. Me sirvió café de olla en una taza despostillada, ofreciéndomela con esas manos resecas y agrietadas que me recordaron tanto a las mías cuando me partía el lomo cosiendo ajeno. Cite 175. Y San. Cite. Start. Se sentó frente a mí, tragó saliva, me miró directo a los ojos y sin que le temblara la voz me soltó su verdad. Mamá, tenías toda la maldita razón. Hasta que me tocó sudar sangre para pagar mi propia luz, entendí que no valía ni un centavo como hombre. Fui un parásito de lo peor, un cobarde que te entregó a los leones, con tal de no tener problemas con ella. Cite 176, 182. Cite. Start. Escuchar esa dolorosa confesión fue como si me arrancaran con pinzas una espina envenenada que traía clavada en el centro del pecho. Cite 176, 184. Lloramos los dos, sí, pero esta vez no fueron las lágrimas de manipulación ni el chantaje barato de antes. Cite. Start. Eran las lágrimas pesadas y saladas de dos personas que por fin se estaban reconociendo frente al espejo, sin los filtros de la conveniencia. Cite 178, 185. Cite. Start. Lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban, aspirando el olor a jabón de barra y a sudor de trabajo honesto que ahora desprendía su ropa. Cite. 175, 183. Cite. Start. Le perdoné todo de corazón, desde la patada rabiosa en la puerta del hotel hasta los infames intentos de robo con mi tarjeta de crédito en la madrugada, pero le dejé un decreto inquebrantable muy claro: el amor de Moon. Madre es infinito, pero la chequera se quedó sellada, con cemento armado para siempre. Cite 176, 182. Cite. Start. Él sonrió, una sonrisa genuina, aliviada y cansada, y me respondió, mirándome las arrugas, que no quería mi dinero nunca más, que lo único que deseaba de rodillas era que volviera a ser la abuela de Miguel. Clara chite osuta shaptezech, shichincho osuta obzech shishase. Cité. Start. Gracias al cielo y a los buenos abogados, la custodia de los niños quedó compartida.
Y ahora mis martes y jueves volvieron a llenarse de las risas y los juegos de mis muchachitos. Cité 175 y Baibashisen. Cité Start. Pero ya no soy la niñera de guardia que cubre las borracheras ni los caprichos de los padres irresponsables. Soy simplemente la abuela que los lleva al parque de la colonia, que les compra un helado de limón y los regresa a su casa cuando a mí me empieza a punzar la rodilla operada. Cite 175, 185. Puse límites de acero templado, y para mi absoluta sorpresa, el cielo no se cayó y nadie se murió. Cite Start. Al contrario, todos en esta familia empezamos a respirar aire puro. Cite 176, 186. Cite. Hoy a mis recién cumplidos 74 años, me siento muchísimo más viva que cuando tenía 40. Cite 175, 178. Cite. Start. Sigo yendo a mis caminatas matutinas en el parque con doña Laura, tejiendo chambritas en el grupo de la parroquia y gastándome mi propia pensión en zapatos ortopédicos de primera línea o en un buen corte de pelo. En el salón de la esquina. Cite 175. Y Baibashi-san. Cite. Start. Ya no soy la vieja egoísta ni la suegra amargada que pintaban en el Facebook. Soy Guadalupe, la mujer de hierro, que aprendió a decir no sin sentir que se iba directo al infierno por mala madre. Cite 176, 182. Cite. Start. El amor sin límites se vuelve abuso de confianza, y la bondad sin freno es la cuna donde se crían los peores tiranos. Cite 176, Inio 85. Cite. Start. Me costó 7 décadas de ceguera, $250,000 tirados a la basura y una humillación pública sin precedentes, pero logré entender que la dignidad no se negocia absolutamente con nadie, ni siquiera con tu propia sangre. Cite 176, 186. Y tú que me escuchas desde tu pantalla, si esta historia te hizo reflexionar o te removió algún dolor guardado en el fondo de tu pecho, te invito a compartir lo que despertó en ti en la sección de comentarios. ¿Hubieras tenido el valor y la frialdad de cerrarle la puerta en la cara a quien más amas para salvarte a ti misma? Aquí cada silencio merece ser escuchado con respeto, y cada herida profunda tiene todo el derecho del mundo a sanar. La historia y los personajes presentados en este relato son obras de ficción creadas con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, somos profundamente conscientes de que los temas oscuros tratados aquí, como el abuso financiero hacia las personas de la tercera edad, la extorsión emocional, el maltrato psicológico y la manipulación dentro del núcleo familiar, son realidades desgarradoras y muy peligrosas que muchas personas enfrentan día a día en la vida real. Si tú o alguien que conoces se encuentra atravesando por una situación de vulnerabilidad, abuso o violencia de cualquier tipo, te rogamos que no te quedes en silencio. Busca ayuda inmediatamente contactando a las autoridades correspondientes de tu localidad, a instituciones oficiales de apoyo familiar o a una persona de tu entera confianza. No estás sola y siempre hay una salida.